Capítulo 19. En la primavera de 2011 llevaba 6 años yendo a la guerra de forma regular. Esos son 6 años despidiéndome de mis hijas al menos una vez al año, sin saber si alguna vez las vería más mayores que en el momento en que las besaba en la frente. Me daba la vuelta y entraba en el cuartel general para iniciar otro despliegue. Era abril y acababa de regresar de una estancia de 5 meses en Afganistán, la 7ª entrada en activo con mi escuadrón. Nuestro primer entrenamiento posterior al despliegue consistió en submarinismo de combate en Miami. Era duro, lo sé, pero pensábamos que nos lo habíamos ganado. Siempre era conveniente participar en un viaje de trabajo después de volver de la guerra. Podríamos someternos a una instrucción de calidad en aguas abiertas, trabajar en nuestras tácticas para enfrentarnos a barcos nodriza de piratas somalíes en el Océano Índico y luego relajarnos y disfrutar de las noches de Miami. Iba a iniciar mi segunda salida como líder de un equipo de asalto y estaba entusiasmado. Tenía un grupo fantástico, el Escuadrón 2, y llevaba años trabajando con la mayoría de sus miembros. Paul era el otro líder. No era un SEAL típico, lo cual significa que no era lo que uno se esperaría físicamente. No era especialmente corpulento ni musculoso, pero sí un fantástico nadador y uno de los hombres más inteligentes que he conocido. Tenía un ingenio sigiloso que te cogía por sorpresa y animó muchas rondas de cócteles. Estaba cómicamente orgulloso de sus cejas pobladas y podía dejarse una de esas barbas perfectamente acicaladas que las mujeres adoraban. Mi jefe del equipo de francotiradores era Johnny, mi buen amigo y héroe del rescate del capitán Phillips. Mac, el antiguo as del rugby al que le faltaba un diente, era mi número 2. Después de años combatiendo juntos, lo conocía muy bien y confiaba plenamente en él. Mi número 3 era Nick Chekke. A sus 20 años apenas tenía barba, pero dudo que quisiera vello en aquella cara hollywoodiense. Nick demostraría la clase de SEAL que era menos de un año después, cuando formó parte de un equipo que irrumpió en una cabaña en un monte situado al este de Kabul, en la que unos combatientes habían tomado como rehén a un médico estadounidense que ayudaba a formar a trabajadores sanitarios afganos para una organización sin ánimo de lucro. Nick fue el primero en franquear la puerta. Al instante recibió un disparo en la cabeza y murió. Su compañero, Ed Byers, iba justo detrás y disparó al hombre que mató a Nick. Luego derribó a otro que intentaba coger un arma, lo inmovilizó hasta que confirmó que no era el rehén, lo mató y arrojó su cuerpo encima de este último a la vez que agarraba del cuello a un atacante hasta que otro SEAL pudo abatirlo. Por esa acción, Byers se convirtió en el primer miembro del equipo que recibía la medalla de honor. Cuando el presidente Barack Obama le colgó la medalla, Byers dijo que pertenecía a su compañero, amigo y hermano, que murió como hacen los guerreros. A Nick le fue concedida la Cruz de la Armada a título póstumo. Para mí sigue muy vivo. Tengo guardado su número en mi móvil. Eric Roth, nuestro comandante de escuadrón, también había sido mi jefe en el último despliegue. Roth, el único oficial del grupo, era un hombre extraordinario y un excelente alto mando. Ejemplificaba el tipo de liderazgo firme que yo admiraba. Sabía que no había razón para comportarse como un capullo y que no pasaba nada por caerle bien a tu gente. Tenía pequeños detalles, como decir por favor y elogiar una tarea mecánica asignada al hombre de menor rango. Aunque era su primer despliegue con nuestro escuadrón, había combatido en 4 ocasiones con los equipos SEAL convencionales y tenía experiencia en la guerra. French, el nuevo, se encargaba de la logística del viaje de submarinismo. Era rubio, bronceado y musculoso. A primera vista parecía un surfista engreído, pero era todo lo contrario. Había sido con diferencia el mejor de su curso de selección y siempre intentaba progresar escuchando los consejos de sus mayores y estudiando con ahínco las tácticas. Además, descubrimos que se le daba bastante bien la logística. Nos había instalado en el Courtyard Marriott, cerca de South Beach. Era un lugar fantástico y el momento perfecto del año.
Los chicos se levantaban por la mañana e iban a correr por la playa o a nadar en las aguas cristalinas. Hasta yo me bañé en el océano y disfruté, algo que pensaba que no ocurriría nunca después de familiarizarme en exceso con el agua salada en el Batch. El calendario de trabajo, para variar, era razonable. El principal motivo profesional para el viaje de submarinismo era nuestra determinación de retomar las aptitudes básicas de un SEAL. Puesto que las dos guerras, además de otras contingencias globales, habían consumido gran parte de los ciclos de despliegue de todos los escuadrones, aptitudes como el submarinismo de combate estaban siendo obviadas y reemplazadas por el combate cuerpo a cuerpo, el tiro, la conducción, la formación en vuelo con helicópteros y el paracaidismo. Para nosotros sería bueno volver al agua. El hecho de que esa agua estuviera en Miami, en fin, podríamos soportarlo. Uno de los argumentos para vender el viaje con tanta facilidad fue la creciente amenaza de los piratas en la costa de África Oriental. El Maersk Alabama no era el primero ni el último barco comercial que sufría un ataque, y los piratas perseguían también a las embarcaciones privadas. Eso significaba que mis compañeros y yo debíamos estar en primera línea del desarrollo táctico. ¿Qué tipo de escalera debíamos llevar? ¿Qué clase de armas debíamos elegir? ¿Qué tipo de escalera debíamos llevar? ¿Qué clase de armas debíamos elegir? En caso de que tuviéramos que derribar alguna puerta o cortar algo una vez que abordáramos un barco enemigo, ¿qué herramientas necesitaríamos? El material esencial sería abultado y pesaría 1 tonelada, pero tendríamos que nadar con él. Debíamos averiguar cómo lo haríamos. Todo el escenario era complejo, y yo disfrutaba con la resolución de problemas que eso conllevaba. Para ser sincero, era agradable pensar tácticamente en cosas relacionadas con los SEAL de la Armada, y no solo en cómo enfrentarme a terroristas en desiertos y montañas. Los primeros días del viaje fueron el paraíso. Nos levantábamos por la mañana, cuando el sol se elevaba sobre el agua. Los hombres salían a correr por la playa y el paseo marítimo, nadaban en el océano o hacían ambas cosas. Aquello distaba mucho del riguroso entrenamiento físico de años anteriores. Nuestros superiores confiaban en que nos mantuviéramos en forma como juzgáramos oportuno. Incluso nos permitían relajarnos un poco y, según descubrieron algunos, Miami era un lugar excelente para hacerlo. Despertarse y tomar café sentado en una mesa en el patio disfrutando de una de las vistas más hermosas del planeta. Después, ducha y desayuno. Luego, mi escuadrón se montaba en los coches de alquiler, se dirigía al lugar de entrenamiento, un puerto deportivo situado 20 minutos al norte, y empezaba el trabajo del día. Nuestra agenda era sencilla: preparar el equipo de buceo, realizar comprobaciones de seguridad, informar sobre la evolución del día y comenzar la inmersión. Al cabo de unas horas almorzábamos allí mismo, preparábamos el equipo y volvíamos a sumergirnos. Una vez finalizadas las inmersiones, limpiábamos el material, despejábamos la zona y regresábamos al hotel. Después, la mayoría iba al Gold's Gym en South Beach para entrenarse y esperar a ver si aparecía Anna Kurnikova, cosa que normalmente hacía. Los que no sentían el menor interés en levantar pesas o en tenistas atractivas, iban a su habitación y veían la televisión hasta la hora de cenar. Luego nos reuníamos todos en el bar para la hora feliz. Era la manera perfecta de recuperar el ritmo tras un arduo despliegue invernal en Afganistán. Todo el mundo estaba contento, cumplíamos los objetivos de entrenamiento y los calendarios, y estábamos en el sur de Florida. Justo cuando nos preparábamos para el fin de semana, Paul y yo nos enteramos de que había 2 vacantes para el curso militar de jefe de salto en caída libre, en Yuma, Arizona. Era una gran oportunidad para nuestro escuadrón. No solo tendríamos 2 jefes de salto más, sino que era una cualificación con una gran responsabilidad que ayudaría enormemente a quien eligiéramos cuando llegara el siguiente ciclo de ascensos. Estos eran cada vez más competitivos y cualificaciones como aquella resultaban útiles. El único problema era que la selección para el curso significaba subirse a un avión e ir a Yuma y, lo peor de todo, que no habría fin de semana en Miami.
Yo elegí a Chekke, un miembro de mi equipo, y Paul a Cheese, que había sido mi adiestrador de perros en despliegues anteriores. Paul lo expresó mejor cuando se lo anunciamos a los chicos. Cheese, tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál es la mala?, preguntó Cheese. Os vais de Miami, os perderéis el fin de semana e iréis a Yuma para asistir al curso de jefe de salto en caída libre. Las clases empiezan el lunes. De acuerdo. ¿Cuál es la buena noticia? Paul esperó un segundo a responder. No la hay. Acto seguido, Cheese y Chekke recogieron sus cosas y, a regañadientes, fueron al aeropuerto. El resto volvimos a la terraza a tomar cócteles y disfrutar de la camaradería y de vistas de todo tipo. También queríamos plantear ideas para convertirnos en el mejor equipo antipiratería del planeta. Sabía que la semana siguiente sería intensa, y tenía razón, pero ni mucho menos por los motivos que imaginaba. La noche del 5 de marzo de 2011, después de un fantástico día de entrenamiento, había llegado el momento de tomar un par de copas en el bar del hotel o en el paseo marítimo. Yo fui el primero en bajar y mandé mensajes de texto a mis compañeros. Al rato vino Paul, seguido de cerca de Mac y Johnny. Finalmente se unió a nosotros el resto del grupo, y por último lo hizo Roth. Estábamos sentados a una mesa adyacente al bar, pensando en qué pedir, cuando sonó el teléfono de Roth, que se excusó unos minutos y nos dejó allí reflexionando sobre las numerosas virtudes del tequila. Se nos ocurrieron varias, pero antes de que pudiéramos pedir, Roth volvió y dijo que tenía que hablar con Johnny, con Paul y conmigo, los tres jefes de equipo, en privado. No se activó ninguna alarma. Pensé que alguno de nuestros muchachos la había cagado. Los cuatro fuimos a una zona más tranquila de la terraza, cerca de la entrada trasera del hotel. Había varios sofás y nos sentamos, llenos de curiosidad. Roth dijo que nuestro jefe de equipo había regresado a Virginia Beach y quería que nosotros, Johnny, Paul y Mac, recogiéramos nuestras cosas y volviéramos lo antes posible. Había surgido algo y requería un cara a cara con los mandos del cuartel. Eso era lo único que le habían dicho. Ahora parecía algo más trascendente, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro oficial al mando y el jefe de equipo supuestamente debían acompañarnos en aquel viaje, pero en el último minuto habían ido a Washington. Sin duda, algo estaba ocurriendo. Convocamos una reunión con el resto del escuadrón y les dimos la noticia. El viaje continuaría, pero sin líderes. French gestionaba toda la logística y se había pasado unos 5 meses planificando el viaje. Lo tenía todo controlado. El resto tenía experiencia suficiente para entrenarse e imaginar posibles escenarios y resolverlos. Además, al día siguiente, tenían el barco de alquiler y se morían por ver si eran capaces de abordarlo y tomar las riendas. Habían organizado una gran barbacoa para cuando terminara la instrucción. Para ser sincero, creo que no estaban especialmente tristes por nuestra partida. Los 5 cambiamos los billetes de vuelta a Virginia Beach y fuimos a las habitaciones a recoger nuestras cosas y pedir que nos despertaran temprano. Recuerdo que estaba tumbado en la cama en la última planta del Marriott, preguntándome por qué debía abandonar un viaje de entrenamiento cuando hacía tan poco que había finalizado un despliegue. No tenía ningún sentido. Uno de nuestros escuadrones estaba en Afganistán y otro a la espera en Estados Unidos. Si se producían secuestros en el mundo, ellos eran los que tenían el control durante los 4 meses siguientes. Si asomaba a la cabeza un objetivo valioso en África o la península arábiga, quedaban retales de otro escuadrón para coordinar ataques aéreos con drones de las fuerzas aéreas o la aviación naval. Ya no quedaban objetivos en Irak, así que no se me pasó por la cabeza, y si un líder de Al-Qaeda o Haqqani cruzaba la frontera con Afganistán o se acercaba lo suficiente a ella y nos enterábamos, el escuadrón destinado allí se pondría manos a la obra. ¿Para qué nos querían? ¿Por qué tenía que abandonar Miami en la mejor época del año?
¿Podía ser Libia? Unas semanas antes, el 17 de febrero, importantes protestas políticas habían empezado a oponerse al régimen de Muammar el-Gaddafi. Todo ello formaba parte de la Primavera Árabe, y las protestas se habían extendido desde Egipto y Túnez. Ahora habían intervenido las fuerzas de la OTAN y creado una zona de tráfico aéreo restringido después del estallido de una guerra civil. Aunque dicha zona había sido creada para proteger a los civiles, en mi opinión, mucha gente en lo alto de la cadena de mando quería ver muerto a Gaddafi, y la restricción del tráfico aéreo podía ser un ardid para enviar aviones a localizarlo. ¿Por eso nos llamaban? Estaba convencido de que las fuerzas especiales del ejército serían la primera opción en aquella parte del mundo. Ellas también tenían un escuadrón en Estados Unidos para contingencias globales. Lo mirara por donde lo mirase, no tenía sentido. ¿Qué demonios estaba pasando? Me costó mucho dormir, y me desperté antes del amanecer para tomar el vuelo a casa. Paul, Mac, Roth y yo conseguimos viajar en el mismo avión, y teníamos 2 coches de alquiler que devolver. Llegamos al aeropuerto sin problemas. Hicimos el check-in, embarcamos y regresamos a Virginia Beach. Cuando llegamos al cuartel y encontramos nuestras plazas de aparcamiento habituales, los 4 subimos a la sala de equipo. Una vez allí, descubrimos unas cuantas cosas. Casi toda la cúpula de nuestro escuadrón estaba presente, y muchos habían sido apartados de otras misiones. Aquello no habría causado sorpresa a nadie si hubiéramos estado en compás de espera, pero se suponía que estábamos entrenándonos por todo el país. La situación era nueva y muy extraña. Nadie sabía qué narices estaba pasando. Bueno, el oficial al mando y el jefe de la unidad sí, pero todavía no se lo habían contado a nadie, así que nos juntábamos a hablar en voz baja, todos con el mismo aire de perplejidad. ¿Tú qué has oído? Nada, ¿y tú? Estamos en nuestro ciclo de instrucción y no volveremos a descansar en 4 meses. Acabamos de terminar un despliegue, ¿qué está pasando? ¿En serio nos han traído aquí para hacer algún ejercicio? Será mejor que no perdamos el viaje a Tailandia. A medida que pasaba el tiempo sin recibir información nueva, fuimos relajándonos un poco y hablábamos de banalidades como siempre. Chis tenía una historia divertida sobre un breve viaje con Chekke a la escuela de jefes de salto en caída libre de Yuma. Hacía años que eran amigos íntimos y siempre se mofaban el uno del otro, incluso en combate. El caso es que asistieron juntos al curso, que se considera muy técnico y difícil, al menos para la mayoría de las unidades. El equipo de los SEAL tiene un historial excelente allí. Se espera que la gente de mi cuartel quede entre los primeros de la clase, y suspender no es una opción. Así que Chis y Chekke se presentaron a la clase del lunes. El martes y el miércoles también consistiría en trabajo en el aula, pero Chis había sido reclamado el martes por la noche y no asistió a la clase del día siguiente. Cuando el instructor jefe le preguntó dónde estaba, Chekke respondió sin inmutarse: «Lo ha dejado». El resto de la clase se quedó boquiabierto, pero Chekke nunca se molestó en contarle a nadie la verdad. Las conversaciones amigables y el consuelo de estar todos juntos solo ponía de relieve la rareza de la situación. Allí estábamos, en la sala de equipo, por motivos misteriosos, cuando deberíamos estar en la carretera disfrutando de la instrucción y la libertad. La sala de equipo es un lugar impresionante. La estancia principal es un gigantesco cuadrado con 3 grandes mesas de reuniones, una para cada escuadrón, alineadas uno junto a la otra en el centro. Frente a la entrada hay un amplio bar con taburetes, una nevera con puerta de cristal cargada con la cerveza favorita de todos y un congelador de acero inoxidable. El bar está totalmente abastecido y tenemos 2 fregaderos y 3 microondas. Junto al bar hay un salón con 3 sofás de piel y una mesita. Encima de uno de los sofás hay fotografías enmarcadas de compañeros fallecidos y de Spike, un perro del equipo que murió en combate en Irak. De la pared de enfrente cuelga una gran placa de madera con los nombres de todos los que han formado parte de nuestro escuadrón.
El resto de la pared está dominado por televisores de pantalla plana y recuerdos de las guerras libradas por la tribu. Está la ametralladora de Neil Roberts, formando un ángulo recto por el impacto sufrido cuando cayó desde un helicóptero a un avispero de Al-Qaeda desplegado en una loma que pronto llevaría su nombre. Una caja contiene una capucha ensangrentada y unas esposas de acero utilizadas para detener a un criminal de guerra en Bosnia. Hay una foto de la operación Wolverine, una misión de 2002 en la que nuestros hombres tendieron una emboscada a 4 vehículos ocupados por 19 combatientes de Al-Qaeda cuando huyen del valle de Shahi Kot para intentar llegar a Pakistán. Y un cuadro del Maersk, Alabama, con la gorra firmada por el capitán Richard Phillips. El suelo está cubierto por una alfombra negra y roja, de 4,5 metros por 3, con una gran insignia del escuadrón estampada. En la entrada principal, una estatua de Tekumes a tamaño natural da la bienvenida a los visitantes. Lleva un subfusil apoyado en el hombro. Seguimos elucubrando más o menos durante 1 hora hasta que nos informaron de que debíamos acudir a la sala de reuniones del alto mando. Cuando estuvimos sentados, el jefe de equipo hizo una pequeña introducción. Leyó una breve lista de nombres, gente que tenía problemas personales en aquel momento y debería quedarse en la zona de Virginia Beach para ocuparse de ellos. Uno tenía problemas con su mujer. Otro tenía programada una operación de hombro. Otro estaba recuperándose de una lesión reciente. Bert era el líder de una importante evolución de entrenamiento urbano en Los Ángeles. El viaje comenzaría al cabo de unos 6 meses, pero creyó que necesitaría el máximo tiempo posible para coordinar todos los aviones y la logística. Pidió ser reemplazado para poder trabajar en ello. Estoy seguro de que lamentó esa decisión. Se pidió a los hombres cuyos nombres habían sido citados que abandonaran la sala para poder pasar lista. Era la primera vez que veía algo así. Se tramaba algo importante y, fuera lo que fuese, nuestros líderes querían que solo lo supieran ciertas personas. Incluso los líderes de otros equipos y los comandantes de escuadrón que no habían sido convocados expresamente tuvieron que ausentarse. Hubo que decírselo varias veces porque no podían creerse lo que estaban oyendo. Cuando se marcharon todos, quedamos 24. Las puertas estaban cerradas y Willy, nuestro jefe de equipo, se situó al frente de la sala. Lo que estoy a punto de decir no puede salir de aquí. Todos habíamos oído esa cantinela alguna vez y se nos daba bastante bien acatarla. Pero no podía estar diciendo que ni siquiera podíamos contárselo a nuestros compañeros. Pronto resultó evidente que eso era exactamente lo que estaba diciendo. Willy, que por lo general era la viva imagen de la tranquilidad, no paraba de mover los pies y se le veía incómodo. Se había producido un gran terremoto en Japón, nos dijo. Sí, todos lo sabíamos. Había aparecido en las noticias. ¿Y qué tenía que ver eso con nosotros? Japón es aliado nuestro, y ninguno de los de allí presentes creía que fuésemos necesarios. Estoy seguro de que percibió el escepticismo. Estaba mostrándose atípicamente impreciso. Al hablar de las consecuencias, no mencionó a ningún país por su nombre. Los detalles eran escasos, pero la misión consistía en llegar a una base recóndita integrada por una serie de edificios que comparó con un gran complejo afgano. Se encontraba en una gran depresión rodeada de montañas. También nos dijo que habían repartido a los 24 en 4 equipos. Leyó en voz alta los nombres y líderes de cada equipo. Yo sería el líder del equipo 4. Obviamente, parte de aquel informe era real, pero no sabíamos cuál. Convertimos la atención al detalle en una religión. Nunca se había tratado algo tan someramente. Aquello empezaba a dar miedo. Willy nos explicó que la única forma de llegar a aquel objetivo, que se encontraba en una zona muy conflictiva, era aterrizar justo encima, sobre la X, con los riesgos que ello entrañaba. Sabía que no nos gustaría oír aquello, pero dijo que él y otros habían estado en Washington planificándolo durante las últimas 2 semanas y era la única manera. Los tiradores más experimentados
fruncieron el ceño. No es que no confiáramos en nuestros jefes, sino que nosotros teníamos más experiencia en combate. No pensábamos meternos en una situación extremadamente peligrosa basándonos en las palabras de un puñado de altos mandos que consultaban mapas sentados a una mesa de reuniones. Teníamos preguntas. ¿Dónde está el objetivo? ¿Desde dónde saltaremos? ¿Será un barco o una base terrestre? ¿Cuánto durará el vuelo? Todavía no podemos decíroslo. Todavía no podemos decíroslo. Saldréis desde tierra. Todavía no podemos decíroslo. Pregunté en qué clase de aparato volaríamos. En aquel momento imaginaba que el objetivo sería un complejo en Libia y se me ocurrió que para recorrer esa distancia utilizaríamos un avión de ala fija. Sabía que los Osprey, una torpe combinación de helicóptero y avión de hélices, era el juguetito nuevo por su capacidad para despegar y aterrizar como un helicóptero, pero volar como un avión. También sabía que los Osprey tenían un pasado conflictivo y tendencia a caer y matar a todos sus ocupantes. Es posible que formulara la pregunta para prepararme para la posibilidad de volar en una trampa mortal. Willy. Todavía no podemos decíroslo. Cuando especifiqué mi inquietud por los Osprey, respondió: no utilizaremos un Osprey, te lo aseguro. Caballeros, no nos adentraremos en un objetivo que es una explanada rodeada de montañas en aviones que son como helicópteros. ¿Como helicópteros? ¿Qué coño significaba eso? Willy anunció una pausa y dijo que volveríamos a reunirnos en la misma sala en 10 minutos. Nos recordó, una vez más, que los otros miembros de nuestro escuadrón estaban en la sala de equipo y que no debíamos mencionar una sola palabra de lo que acabábamos de oír. Todos sabíamos que eso sería un problema. Los demás querrían saber por qué los habían excluido y pensarían que nos comportábamos con arrogancia por no contarles qué estaba pasando. Mac y yo nos dirigimos a nuestros ordenadores, que se encontraban al fondo de la sala de equipo. De camino observé a los otros miembros del escuadrón que seguían con su jornada normal. Algunos tecleaban, otros iban a la fotocopiadora y otros estaban comiendo en las mesas de reuniones. Todos procuraron ignorarnos, como una novia celosa que no ha querido salir y dice que se siente desplazada. Cuando llegué a nuestra parte de la sala dije en voz baja: «Esto es muy incómodo». «Sí», respondió Mac. «¿Por qué han insistido tanto los comandantes en que no les contemos a los demás lo que está pasando cuando ni siquiera lo sabemos nosotros? Esto es cada vez más raro». Vaya si lo era. Los que no habían sido incluidos lo consideraron un juicio a su valía. Aquellos hombres nunca habían fallado en nada. Todos eran veteranos con abundantes condecoraciones. Ni qué decir tiene, eran machos alfa, que tenían una confianza suprema en sí mismos. Por si no bastaba con que les dijeran que no habían superado el corte y que los 24 que sí lo habían hecho eran mejores que ellos, la gota que colmó el vaso fue que, obviamente, no confiábamos lo suficiente en ellos como para contarles qué estaba ocurriendo. Les habían transmitido todo aquello sin decirles absolutamente nada. De hecho, la selección, aparentemente confusa, tenía sus motivos prácticos y estratégicos. Los comandantes querían dar los mínimos indicios posibles para evitar la posibilidad de alertar a Al-Qaeda o incluso a Pakistán de que se avecinaba algo inusual. Querían utilizar un solo escuadrón, y el que estuviera más preparado llamara menos la atención. Si el escuadrón que ya estaba participando en la guerra era trasladado repentinamente a otro lugar, los lugareños de la base se percatarían. Si el escuadrón que llevaba 4 meses en Virginia Beach se marchaba para entrenarse en otro sitio, las familias empezarían a hablar y correrían rumores. Nosotros acabábamos de volver de la guerra, así que estábamos preparados para la batalla y ya habíamos iniciado ejercicios de instrucción. Éramos la elección obvia, pero no lo supimos hasta más tarde. En aquel momento, Mac y yo todavía no éramos conscientes de la gravedad de la situación, más que nada porque nuestros jefes seguían mintiéndonos. Hay que recordar que la sala de equipo era la central de las bromas. Siempre habíamos necesitado tener la piel muy gruesa, porque cualquier signo de debilidad era explotado. Nuestro primer instinto era tomarles el pelo a los demás.
se nos ocurrió un nombre para el selecto grupo de 24 hombres, el Equipo Increíble, pero no cuajó. Willy se enteró y dijo: el próximo al que oiga referirse a este elemento como Equipo Increíble será apartado del Equipo Increíble. Nos reencontramos en la sala de reuniones de los comandantes unas horas más. Aunque el objetivo, el método de inserción y la razón por la que estábamos allí eran difusos e intencionadamente engañosos, planificamos lo mejor que pudimos con la información que teníamos en nuestro haber. Willy dibujó un complejo en una gran pizarra blanca y enumeró a los 4 equipos, 1, 2, 3 y 4, con sus líderes encima de cada lista. Los 24 normalmente ocupábamos cargos de liderazgo. Como nuestros superiores solo querían a los más experimentados para aquella misión, los jefes de escuadrón dirigían los equipos y los líderes de equipo harían de perros de trineo, es decir, serían atacantes, franqueadores y francotiradores. 3 de los equipos se encargarían del ataque al objetivo. El mío sería responsable de la seguridad del perímetro. Yo aún creía que iríamos al desierto africano, donde podía haber veintenas de insurgentes. Mantenerlos a raya sería responsabilidad de mi equipo, así que quería ir fuertemente armado. Estaba pensando en al menos 3 ametralladoras, dependiendo de... Willy, ¿con qué tipo de apoyo aéreo contaremos para este objetivo?, pregunté. ¿Habrá DAP, Apache, AC-130 y cazas? ¿Y bombarderos? No habrá apoyo aéreo. La cosa mejoraba por momentos, pero no estaba más clara que antes. Habíamos sido elegidos para una misión delicada, y el único plan era un dibujo en una pizarra. Willy había trazado un gran cuadrado a la izquierda de la lista de 4 equipos. Debajo del cuadro dibujó un rectángulo más pequeño y a su izquierda un triángulo acutángulo. Nos informó de que llegaríamos en aquel misterioso avión helicóptero, mi equipo defendería el perímetro y los otros 3 atacarían aquellas formas geométricas. Dispondríamos de unos días para pertrecharnos. Puesto que los altos mandos querían trasladar al mayor número posible de tiradores en el mínimo número de vehículos, 4 equipos y solo 2 helicópteros, el personal de apoyo habitual no podría acompañarnos. Eso significaba que no habría médicos. En lugar de eso, los que poseyeran experiencia previa tendrían que echar mano de sus conocimientos médicos y los 2 oficiales deberían encontrar la manera de llevar su propia radio. Cuando alguien insistió en obtener una idea más clara del objetivo de los equipos de asalto, Willy dijo: atacaremos los edificios como hacemos siempre, entrar, coger algo y salir, luego nos iremos. Una cosa más, añadió Willy. Nithro, tu equipo llevará al perro, así que haced sitio para Chisi y Cairo. También irá otro hombre que no figura en la lista. ¿El intérprete? Sí, el intérprete. ¿Qué idioma hablará?, pregunté. No puedo decírtelo. Me lo suponía. Probablemente árabe, pero seguimos trabajando en ello, apostilló Willy. ¿Qué demonios significaba eso? Al menos sabía qué esperarme de Cairo. De acuerdo, nos vemos el domingo por la mañana, prosiguió Willy. Cuando lleguemos a nuestro destino se hará el registro oficial. Habrá gente muy importante allí. El general Thomas, el oficial al mando del dispositivo de los SEAL, posiblemente el secretario de Defensa y el jefe del CTC-PAD. ¿CTC-PAD? Creo que nadie lo captó, pero ellos sí. Era la mesa antiterrorista pakistaní-afgana de la CIA. ¿Libia? Los cojones. El domingo por la mañana partiríamos hacia unas instalaciones del gobierno en Carolina del Norte, así que disponíamos del resto de la semana y del sábado para prepararnos. Nos pasamos casi todo el tiempo modificando material y añadiendo solo más mochilas. Los elegidos para aquella misión habían participado en numerosos combates y tenían una configuración de material con la que se sentían cómodos. El problema era que seríamos menos, así que todos debíamos llevar más cosas y desempeñar más funciones. Los líderes de equipo habían sido franqueadores hacía solo unas semanas, así que conocían la práctica. Solo tendrían que añadir unas cuantas bolsas para acarrear explosivos y detonadores.
Los antiguos médicos llevaban todo el material de sus pelotones SEAL convencionales antes de ingresar en el equipo así que solo necesitaban reorganizarlo. Yo había llevado una M60 durante años en el equipo 2 de los SEAL, de modo que eso no me preocupaba. Lo único que nos inquietaba era que no sabíamos qué íbamos a hacer. Todo el mundo sabía que era algo grande, pero ¿cómo de grande exactamente? Empezaron a circular rumores por el cuartel. Todo el mundo quería saber por qué los jefes estaban planeando una operación secreta e incluyendo a menos de la mitad de un escuadrón. Muchas sospechas recayeron en el nuevo oficial al mando. A algunos les caía bien, otros incluso lo apreciaban, pero la mayoría detestaba trabajar para él. Tenía fama de planearlo todo en exceso y de comprometerse con cosas que no eran ni remotamente posibles. Podía trabajar sin apenas haber dormido, y esperaba lo mismo de sus hombres. Tenía tendencia a agotar a la gente y una capacidad asombrosa para vender ideas a los oficiales de mayor rango. La mayoría de los tiradores del cuartel intuyeron que estaba ocurriendo otra vez. Los miembros de otros escuadrones no dejaban de acercársenos para conseguir información. ¿Qué andáis tramando? No tengo ni idea. Venga, a mí puedes decírmelo. En serio, no lo sé ni yo. Y era cierto, pero empezaba a tener mis sospechas por lo último que había mencionado Willy sobre la participación de la mesa de antiterrorismo Pakistán. Pero no podía creérmelo. No podía ser. El domingo por la mañana, los miembros del equipo empezaron a despertarse hacia las 6 de la mañana y salieron poco después. Mac y yo nos montamos en la furgoneta con Paul y Roth. Habíamos cargado todas las bolsas en una camioneta, así que había mucho espacio. Estaba deseando emprender el corto trayecto de 90 minutos hasta Carolina del Norte, porque estaría muy bien acompañado. Mac conducía y Paul iba en el asiento del acompañante. Roth y yo montamos atrás y nos preparamos para el viaje hacia el sur. Llevábamos café y compramos Copenhagen y unos bocadillos terribles en una pequeña gasolinera. Por el camino nos dedicamos sobre todo a charlar y las cosas no se pusieron realmente interesantes hasta que empezamos a plantear ideas sobre lo que estaba ocurriendo. Roth era el único alto mando que iba en la furgoneta, así que pensamos que podía tener información que los otros tres desconocíamos. Insistimos, pero estábamos equivocados. Aún así, tenía sus suposiciones. Mencionó algunas imágenes que había visto durante nuestro último despliegue en Afganistán. Había rumores sobre un objetivo que parecía el lugar del que Willy no paraba de hablar. Entonces mencioné la información que nadie más pareció captar durante la sesión informativa. ¿Por qué nos reunimos hoy con la mesa Pakistán-Afgana si vamos a Libia? Finalmente, tras un largo silencio lo dije. ¿Sabéis qué? Creo que vamos a por Osama Bin Laden. Al instante, Roth respondió. Eso es exactamente lo que estaba pensando. La voz de Max sonó atronadora desde el asiento del conductor. O'Neill, tío, si matamos a Osama Bin Laden te chupo la polla. Ir por la autopista una mañana de primavera, en una zona tan hermosa del país, empezando a sospechar lo que sospechábamos, era una sensación extraña. ¿Qué diría la gente de los coches que pasaban si supieran lo que tal vez iban a hacer estos tipos corpulentos y barbudos de la furgoneta? Los 90 minutos de viaje parecieron 30. Cuando llegamos a la entrada de las instalaciones, uno de los centros de defensa más secretos del país, nos encontramos con una situación confusa. Nadie había facilitado a los agentes de seguridad una lista con nuestros nombres, no porque se hubieran olvidado, sino porque nadie quería que existiera una lista con los tiradores. Nos habían obligado a entablar una interesante conversación con los guardias. Tardamos un rato en solucionarlo, pero finalmente pudimos entrar. Las instalaciones gubernamentales no son gran cosa. Básicamente un montón de árboles con una pequeña pista de aterrizaje en el centro. Todos los edificios tienen al menos 40 años de antigüedad y una sola planta. Nuestro destino era aún menos impresionante que la mayoría.
una pequeña estructura que parecía dos remolques extremadamente anchos. Dentro, en una gran sala de reuniones, unas 8 personas estaban preparándose para una sesión informativa. Reconocí a algunas y a otras no. Pete, nuestro oficial al mando, estaba hablando con otro militar de rango. A su alrededor se desarrollaban otras conversaciones mientras todos esperábamos a que diera comienzo la reunión. La mayoría de los tiradores, yo incluido, entramos en la cocina, donde había varias cafeteras sirviendo y unas 4 docenas de donuts, o al menos las había al principio. Después de unos 5 minutos charlando con amigos, nos pidieron que entráramos en la sala. El capitán Perry Van Hooser, nosotros le llamábamos Pete, se situó delante del grupo, que consistía en todo el contingente de ataque y media docena de personas a las que nunca había visto, entre ellas 4 mujeres. Pete esperó a que uno de los hombres a los que yo no conocía cerrara ambas puertas. Observaron la sala para asegurarse de que no había nadie que no debiera estar allí, e incluso pidieron a los guardias de seguridad que se quedaran en la cocina mientras hablábamos. El hombre situado en la parte trasera se cercioró de que ninguno de ellos podía oír lo que estaban a punto de decir. «Agradezco que hayan interrumpido sus viajes de instrucción para venir aquí», dijo Pete cuando la sala fue un lugar seguro. «Sé que han tenido un despliegue largo y que acaban de terminar, pero ha llegado el momento de volver». Hizo una pausa y añadió: «Tengo información sobre OBL. Son los mejores datos sobre su posición desde Tora Bora». Un hombre que imaginé que pertenecía a la agencia se dirigió al frente de la sala mientras una de las 4 mujeres repartía documentos para que los firmáramos. Mientras lo hacíamos, el hombre, llamado Steve, que trabajaba para la mesa antiterrorista pakistaní, y otras 2 mujeres, iniciaron la sesión informativa. Era la primera vez que oía la palabra Abbottabad. Me encantaba cómo sonaba. Steve dijo que estaban especialmente interesados en un hombre. Normalmente iba vestido de blanco y era más alto que el resto de los ocupantes de un complejo de Abbottabad, del que nunca salía. Nunca. Se limitaba a pasear por los patios y jardines interiores día tras día. Los llamaban el caminante. El caminante se paseaba durante horas por el huerto y se paraba a hablar con los niños y los demás habitantes del complejo, pero nunca trabajaba. Si algunos habitantes estaban realizando labores de jardinería o cavando, él se detenía cerca de ellos, pero nunca se lo veía ayudar. Los analistas de espionaje estaban convencidos de que el caminante nunca interactuaba con nadie del exterior. La estructura de la vivienda era muy grande, mucho más que el resto de los edificios del barrio, y se encontraba al final de una calle. Había una intersección en T, pero rara vez pasaba alguien por allí. Al consultar las fotos del complejo, donde el norte era la parte superior, pareció un triángulo invertido y rodeado de una serie de muros que iban de 3 a 5 metros de altura. La base del triángulo amurallado se extendía 120 metros de este a oeste. La casa principal, con 3 pisos de altura, se encontraba en el centro del complejo y a pocos metros de la pared situada más al norte. Una puerta de la cara sur daba a un patio pequeño. Justo al oeste de la casa grande, todavía dentro del complejo principal, había un camino privado que discurría de norte a sur y tenía unos 20 metros de largo y vallas a ambos lados. En la puerta norte había un interfono. La sur daba a un garaje y estaba conectada a la estructura más meridional, que se hallaba en un complejo secundario dentro del principal. La segunda estructura supuestamente era una casa de invitados. En el garaje solo cabía un coche. Los analistas de espionaje nos dijeron que eso era una gran suerte. Los residentes tenían 2 coches, así que siempre sabían cuando alguien se iba o estaba en casa. Cuando ambos vehículos estaban allí, uno de ellos asomaba parcialmente del garaje. Al oeste del camino, un gran patio más o menos triangular contenía 2 pequeñas estructuras situadas junto al muro.
Supuestamente eran jaulas de animales y almacenes. También parecía que era un lugar donde quemaban la basura. Al este de la casa de 3 plantas había un huerto grande, también rodeado de un muro. Una puerta situada en la pared noreste parecía dar a la calle, pero en realidad era una trampa, como descubriría personalmente en unas pocas semanas. Al este del huerto había otro patio triangular rodeado de muros, pero no contenía nada. La casa de 3 plantas era un rompecabezas. Sin duda había una entrada en la parte sur y mirando hacia el muro, y era posible que hubiera otra al norte. Debido a lo cerca que estaba la cara norte del muro, era imposible verlo. El caminante nunca había sido visto saliendo por la puerta, así que suponían que debía de haber una entrada en la parte norte. Eso también planteaba interrogantes sobre la distribución del interior. Dedujimos que en todo el complejo vivían 3 familias, una en la casa de invitados y probablemente 2 en la principal. Si el caminante solo salía por una puerta situada al norte, tal vez se accedía a ella directamente por unas escaleras desde el segundo o tercer piso, lo cual significaba que la casa principal, en realidad, eran 2 residencias independientes. Los analistas creían que el caminante vivía en el tercer piso por una peculiaridad arquitectónica. Un balcón en la cara sur de la tercera planta estaba completamente rodeado por un muro de 2 metros de altura. Desde abajo o desde las casas vecinas, nadie podía ver el interior. Aquel era un elemento común en todo el complejo. La casa de invitados tenía una escalera exterior en la cara sureste que llevaba al tejado y servía de balcón. También habían construido un muro para mayor privacidad. Aunque gran parte del muro exterior tenía entre 3 y 4 metros de altura, aquel pequeño tramo tenía 5, lo suficiente para impedir que se viera algo desde fuera. Todo el muro exterior estaba cubierto de alambre de espino. Sin duda, el caminante lo había organizado todo para mantenerse alejado del mundo. Nunca abandonaba el complejo y paseaba sin cesar por el jardín o permanecía dentro de la casa. Los otros residentes también contribuían a aquel patrón sospechoso. Los analistas pudieron determinar que los vehículos, un coche y una furgoneta, se utilizaban con propósitos diferentes. La segunda para tareas locales y el primero para labores que requerían varias horas de viaje. El coche había sido la clave para llevarnos hasta ese punto. El hombre que lo conducía gran parte del tiempo se llamaba Abu Ahmed al-Kuwaiti, AAK. Era un pastún pakistaní de origen kuwaití y el correo de confianza de Bin Laden. Nuestros servicios de espionaje habían averiguado el nombre de al-Kuwaiti y también que había enseñado informática a uno de los secuestradores del 11S para que pudiera comunicarse clandestinamente con líderes terroristas. Al-Kuwaiti estaba con Bin Laden en la batalla de Tora Bora, librada en diciembre de 2011, que fue el momento en que más cerca estuvimos de acabar con él. Ambos huyeron, y se cree que mantenían contacto desde entonces. Al-Kuwaiti era extremadamente cauteloso con cualquier tipo de comunicación electrónica. Solo encendía el teléfono cuando se encontraba al menos a 90 minutos en coche del complejo, y siempre lo apagaba al menos 90 minutos antes de regresar. Cauteloso, pero no lo suficiente. Nuestros servicios de espionaje lo habían captado volviendo a Abbottabad. Cuando analizaron las extrañas medidas de seguridad del complejo al que regresó, supieron que podían tener algo. Para ser sincero, la reunión duró tanto, 6 horas, que todos empezamos a inquietarnos. Me di cuenta de que si alguien me tentaba alguna vez para que divulgara información clasificada, no lo haría porque es muy aburrida. Creo que todos los tiradores estaban pensando lo mismo que yo. Me da igual cómo lo hayáis encontrado. ¿Decís que está ahí? Pues vamos a matarlo. En ese sentido, los informadores mencionaron que no éramos la primera opción. Una de ellas, la correcta desde el punto de vista de la ley internacional,
Era una misión multilateral en la que diríamos a los pakistaníes que sabíamos que Bin Laden estaba allí y entraríamos con ellos. Todos los allí presentes pensamos al unísono. Sí, claro. Ya podéis descartar esa posibilidad, porque en cuanto les digamos a los pakistaníes que sabemos dónde está, desaparecerá. Otra opción era un ataque aéreo contra el complejo utilizando un B-1 o un bombardero furtivo. Un miembro de las fuerzas aéreas había calculado que para asegurarse de que el ataque lo mataba, y que no quedara ninguna duda, requería algo asombroso: alrededor de 32 bombas de 900 kilos. Era una locura. Con esa cantidad, matarías a casi todos los habitantes de la ciudad, y nunca podríamos recuperar muestras de ADN, así que tampoco lo sabríamos a ciencia cierta. Una tercera opción era lo que denominábamos lanzar el martillo. Armar un dron, esperar a que el caminante saliera al huerto y arrojarle una bomba. Pero aunque fuera un impacto directo, habíamos visto a gente a la que se le había caído encima una casa entera y salió ilesa. Luego, dijeron, estáis vosotros. La opción unilateral, una operación sobre el terreno. Era la más arriesgada en cuanto a repercusiones negativas y, por supuesto, la más arriesgada en cuanto a vidas estadounidenses, nuestras vidas. El almirante William McRaven, comandante en jefe del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, que expuso por primera vez la misión 5 años después de que se produjera, recordaba en una entrevista con la CNN que a principios de abril de 2011 presentó un plan al presidente y sus asesores de la sala de crisis de la Casa Blanca para una incursión en helicóptero en el complejo. Obama preguntó: ¿podéis hacerlo? Señor presidente, respondió, no sabremos si podemos hacerlo hasta que tengamos la oportunidad de traer a los SEAL y a los pilotos de helicóptero del 160, Regimiento Aéreo de Operaciones Especiales, y ensayarlo. McRaven dijo que necesitaría unas 3 semanas para estar seguro de ello. De acuerdo, tiene 3 semanas, respondió Obama.